Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Norberto, ¿Cómo ¿cómo andemos? estás? Un gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, Ricardo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? un ¿cómo gusto. andan? ¿Cómo están los Hola, pibes? ¿qué Bien. tal? ¿Cómo están ¿Cómo va? todos? Bien. A ver, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eh? Bueno, ahí ya estaríamos todos. Sí, Bueno, Están todos. bueno, muy bien. van llegando. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos. Arrancamos. Bueno. Sí. Buenas tardes, bienvenidos. Es un honor para nosotros presentar a nuestros expositores de hoy, grandes amigos, Norberto Uterelo, Ricardo Frega Navia, muchos años de compartir experiencias en el ámbito del derecho deportivo, experiencias de todo tipo, muy movidas, muy emotivas, y bueno, siempre nos quedan estas cosas para sentirnos felices con el ejercicio profesional, y bueno, y con tanto que se puede hacer por el deporte, y con tantas cosas que como abogados podemos vincularnos con el derecho deportivo, sobre todo en lugares como este, como Moreno, como General Rodríguez, donde surgen tantos y tantos deportistas, y bueno, que arrancaron por allá, y en un club de barrio, en algo tan chico, y bueno, y los talentos después llegan, y nosotros tenemos que estar bien preparados como abogados para saber lo que tenemos que hacer en estos casos. Así que muchas gracias Norberto, muchas gracias Ricardo por estar con nosotros, y bueno, para mí siempre es un gusto presentarlos. Así que les cedo la palabra y el conocimiento, y bueno, acá estamos para aprender. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Bueno, siempre es un enorme gusto poder participar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, en el colegio en el que yo estoy colegiado, y con todo gusto y con sentido de pertenencia, claramente. Y bueno, cada uno en lo que nos dedicamos, a ver si podemos aportar algo. Lo nuestro, con Norberto, es lo del derecho deportivo, como decía Eduardo, que hace tantos años llevamos temas, y bueno. La idea de hoy, después lo pasa a Norberto, es hablar del tema de la ley 27.211. Vamos a hacer, si les parece, si no les molesta, si cada uno puede hacer una breve presentación de 1 o 2 minutitos, quién es y por qué participa, y si está vinculado al deporte. Porque con Norberto a veces decimos, bueno, si hay como una base que no se conoce, arrancamos de la base. Ahora, si la base se conoce, arrancamos de un poquito más, desde otro lugar. Así que si podrían, por favor, una pequeña presentación, cada uno. Empecemos como tengo por pantalla. Mariano. Vale. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Bien. Bueno, mi nombre es Mariano Bortolotto, yo soy de Rosario. Me mandó la invitación hoy por WhatsApp Norberto Uterelo. Justo se dio que estuve hablando desde el sábado de estos días, estuve hablando por un tema puntual que tengo de un juicio de derecho de formación deportiva contra Independiente por Togni, Gastón Togni. Bueno, no estoy vinculado íntegramente al derecho deportivo, pero es algo que me gusta. Ya hace un tiempito que he ido a varias charlas, cursos acá en la UNR de Rosario, bueno, en varios lugares, en el Colegio de Abogados. Hice el curso de la UBA en 2019 de Crespo, Daniel Crespo. Y bueno, de ahí empecé, se me dio este tema puntual por un amigo que está allá en
en un clubcito de Buenos Aires, Coronel Granada, donde es Togni, y bueno, me animé a armarlo, a hacerlo, así que le di para adelante y bueno, es algo que me gusta y me apasiona. Así que por eso estoy acá. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas No, gracias. Seguimos con la pantalla como aparece. Marcelo, ¿Cómo están? Buenas tardes. buenas tardes. Si bien, bueno, yo participé de la charla que habían realizado, creo que fue en el 2019, ¿no? 19. Sí, sí, En el no. colegio. La verdad que fue un tema que me importa de sobremanera, me interesa. Específicamente no estoy en el ámbito, pero bueno, uno ha estado en contacto con algún dirigente y bueno, en ligas menores, y la verdad que cuando lo vi, dije, quiero seguir informándome en razón de lo que ustedes habían expuesto la vez pasada, que resultó muy interesante. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Carlos, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me interesa todo lo que tenga que ver con el deporte, soy muy de ese deporte. Y bueno, todo lo que diga deporte, admito que me interesa mucho y más saber cómo se reglamenta. Me encanta cuando el colegio hace actividades y bueno, por eso me participo. Perfecto. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Mariana se está conectando, por lo que veo. Ya queda para después. Francisco, un poquito la idea es que brevemente nos presentemos y la vinculación que pueda tener cada uno con el deporte para ver un poquito el tono de la reunión. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, yo Francisco. soy Francisco, soy de General Rodríguez, soy el hijo de la abogada Lorena de Ivachov. Nada, yo estoy en mi primer año de la carrera de abogacía, pero me interesó mucho este curso porque soy muy apasionado del deporte y bueno, quiero saber más que nada lo que va el derecho deportivo. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Erika está. Gabriela. Sí. Gabriela. Bueno. No se ve ahora. Gabriela ya aparecerá luego. Graciela nosotros la conocemos hace mucho, una experta en derecho deportivo. Hola, Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Bueno, no vengo a escucharlo nada más, vos sabés. Bueno. Siempre estoy. Bueno, muchas gracias. Graciela por favor. es docente de la Diplomatura de Derecho del Deporte, experta en temas de dopaje, el tema de hockey, es secretaria de ALADE, lleva muchos años en estos temas, entre otras cuestiones, ¿no? Y también es de Rosario, vive en Rosario. Sí, y es la que me representa en Santa Fe a mí, así que Efectivamente. que se porte bien, Chela. Espero Bueno. que ahora me incluyan a mí también. Ahí va. Acá está Rosario. Ahí va. Gracias a todos. Ahí va. Bueno, por lo que vemos, ya se está conectando Mariana y Erika, así que no podrían hablar, y Gabriela está muteada. Así que, si les parece, arrancamos. Brevemente. Hay alguien que está abierto su micrófono y está intercediendo. Graciela, tenés abierto el micrófono, Graciela. Chela, Sí, momento. Sí. quédate. Momento, ya. Bueno, ahí está. Ya. Listo. Vamos a arrancando. ¿Qué son estos temas de los derechos de formación? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para entender cómo llegamos a este momento de los derechos de formación. Una breve introducción para entender, ¿no?, de qué estamos hablando. Sintéticamente, hubo una sentencia en el año 1995 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que, el caso Bosman, un caso conocido en tema de derecho deportivo, que generó una serie de efectos. En ese momento, algunas federaciones europeas, en este caso la belga puntualmente, pero había otras que estaban en la misma dirección, tenían en sus reglamentos, disposiciones que decían que cada vez que terminaba un contrato de trabajo, el nuevo club debía pagarle una indemnización al anterior. Ustedes fíjense que no era una transferencia, era cuando se vencía el contrato. Bueno, este tema llega al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y este tribunal, entre otras cuestiones, resuelve que ese tipo de indemnizaciones que pedía el nuevo club, tenía que pagar el nuevo club al anterior, generaba una cierta limitación al derecho del trabajo de los futbolistas.
Entonces, todo ese sistema de financiación que existía en Europa, en varias federaciones, cae, entonces tienen que negociar un nuevo sistema. Ese nuevo sistema lo negocia la FIFA, la UEFA y la Unión Europea. Fenómeno. ¿Y por qué decimos esto? Porque de esa negociación, Graciela, se nota, de esa negociación surge el nuevo reglamento de FIFA, que es el Reglamento sobre Estatuto y Transferencia de Jugadores, que nace en el 2001 y hoy está en vigor. Y dentro de esas regulaciones incorpora dos institutos: la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad. Básicamente, no vamos a entrar en eso, pero para entender, indemnización por formación es cada vez que firma un primer contrato, solo el primer contrato, un futbolista, en el ámbito internacional, por eso FIFA no se aplica en los ámbitos nacionales. ¿Qué pasaría? Un jugador que se formó en Ferro y Ferro no le hace el primer contrato, este chico con 21 años se va a Uruguay y en Uruguay firma su primer contrato. Entonces tenemos nota de internacionalidad. Jugador y futbolista y el club formador argentinos, club que firma el primer contrato es un club extranjero, en este caso uruguayo. Ahí nace la indemnización por formación. La formación para FIFA es de los 12 a los 21 años para la indemnización por formación. El otro tema es el mecanismo de solidaridad, que quizás es lo que más conocemos. Se transfiere mañana a no sé, Martínez Cuarta de un club no sé, italiano a un club francés, una transferencia internacional. Los clubes que lo formaron, en este caso va a ser de 12 a 23 años, van a prorrata a cobrar el 5% del precio de la transferencia. Esto es lo que FIFA básicamente tenía. ¿Qué pasa? Vieron que había una asimetría, porque la reglamentación de FIFA solo iba para los movimientos internacionales. Es decir, ¿qué pasa con lo nacional? Entonces, en el año 2005, en su reglamento les exige a todas las federaciones nacionales, que son las afiliadas a FIFA, que incorporen un sistema de indemnización para los clubes formadores. Les dijo, no copien lo que yo hago, pero sí establezcan un sistema acorde a su realidad. Entonces les dio tiempo hasta el año 2007. 2005-2007 un periodo. 30 de julio de 2007, la AFA a ese momento saca un reglamento de formación a nivel nacional. ¿Qué pasa? Obviamente estuvo hecho a favor de los clubes más importantes y nunca le dieron un instrumento para reclamar estos derechos. No hubo tribunal. Lo crearon formalmente, ese derecho, pero no dieron la herramienta procesal de cómo reclamarlos. Entonces cayó casi en desuetudo ese derecho que el reglamento de AFA estaba reconociendo. Bien. A nivel internacional, otras federaciones vieron lo que hizo la FIFA e incorporaron derechos de formación en otros deportes. Por ejemplo, en el rugby y en el básquet. Ellos, ahora la World Rugby y la FIBA en el básquet, tienen reglamentados los derechos de formación, que es solo para el primer contrato de cuando es internacional. ¿Cómo se expandió a otros deportes? Bien. Entonces, ámbito internacional, algunas federaciones internacionales lo tienen reglamentado. ¿Cómo pasamos al ámbito nacional? Bueno, la FIBA y la World Rugby no exigieron que sus federaciones a nivel interno reglamenten. Sí lo hizo, como dijimos, la FIFA, y le dijo federaciones, entre ellas la AFA, reglamenten. La AFA lo reglamenta, no lo pone en práctica, y entonces llegamos a ese escenario. Y en ese escenario, bueno, nosotros ya habíamos trabajado con ALADE, para el que no conoce, la Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte. Bueno, nada, capacitación, hacemos cursos, jornadas, asesoramos a organismos, hay un tribunal arbitral del deporte de ALADE, bueno, que es el único tribunal del deporte en Sudamérica que es arbitral, especializado, independiente y autónomo, que está funcionando en el ámbito del deporte. Bien, en este marco ALADE la convocan para que asesoren
algún diputado, en este caso lo había iniciado Artaza, para una ley de derecho de formación en el ámbito nacional, ya como ley. Bueno, tiene un tratamiento, nosotros nos convocaron, Norberto, Graciela, Giselle Caudana, la doctora Giselle Caudana y el doctor Fontalerone, los cuatro nos convocaron un poco para ayudar en la redacción de la ley. Tiene una aprobación por mayoría en diputados, pasa a Senado y pierde estado parlamentario. Lo retoma el siguiente año la diputada Claudia Giacone, de la provincia de Santa Fe, que quería hacer todo un proyecto del deporte, toma este proyecto y empieza a fogonear. Y la verdad que sin ella esta ley no existiría. Nosotros hicimos lo que pudimos, somos 5 de marca, la grabamos, la tocamos, pero más que eso no nos pidan. Lo que ella hizo fue darle el vuelo a esta ley, porque si no, jamás hubiera salido. Fenómeno. Diputados por mayoría, pasa a Senado, y el Senado otra vez la aprueba por mayoría. Y ahí se convierte en ley en el año 2015, noviembre del 2015, ley 27.211. Ahí llegamos a este punto. Se promulga la ley y ahora vamos a explicar la ley en sí misma. Pero queríamos darle un contexto cómo llegamos a esto, ¿no? Que como toda la especificidad del deporte, se empiezan a cruzar normas del derecho ordinario, de ámbito nacional, con reglamentos federativos. Y siempre están en tensión, a ver cuál predomina, si uno está sobre el otro. Bueno, y en ese marco es donde aparece esta ley de derecho de formación. Así que bueno, toda la primera parte la va a explicar Norberto, el contenido de la ley. Bueno, la ley es muy sencilla. Como dicen todos los fallos que han sido muy abundantes este año, los últimos son María Grande, el polideportivo que se dieron en la provincia de Entre Ríos, y algunos que están por salir, y el último que he tenido conocimiento yo es el de Mariano, en el que he tratado de colaborar de la mejor manera para que pudiera llevar adelante la apelación en algunos ítems. Lo que uno más lamenta es que la gente desconoce la ley y cuando la leen mal. Pero el otro problema que tenemos casi siempre son los magistrados. ¿Y qué pasa con los magistrados? Y los magistrados son magistrados civiles o civiles y comerciales. Y lamentable decir que de esto nada. Y entonces después piden a manotazo de ahogado que alguien los asesore. Y depende de quién le haga alegato de oreja, saldrá de un lado o del otro. Por lo general, hasta ahora, lo que hemos visto son bastante buenos las sentencias. En algunas cosas flaquean, pero bueno, han tratado de interpretar la ley y llevarla por delante, sobre todo a partir del fallo Totoras, Unión Fútbol Club de Totoras contra River Plate, que es el leading case, ¿no es cierto? Es el que llegó a la corte y que después del cuarto voto River vio que era más sano renunciar al recurso extraordinario que someterse a la sentencia de la corte con las consecuencias federativas que le hubiera correspondido a River Plate bajo los mandatos de la AFA. Y ese fallo, que es Totoras, Unión Fútbol Club de Totoras contra River Plate, es muy jugoso, pero es jugoso en la parte que ningún abogado tiene acceso. Si solamente tiene acceso, si puede compulsar el expediente, porque lo más jugoso de ese expediente son los fiscales, que se ve que sí sabían de qué estaban hablando o se preocuparon en investigar y nos llenaron de fundamentos que son esenciales para el progreso de la ley. Así que vamos a empezar a comentarlo un poquito todo esto y vamos a ver que este último fallo que lleva Mariano,
que es Club Social y Deportivo Villafrancia contra Club Atlético Independiente sobre cobro sumario de suma de dinero, trae una parte que yo se lo comenté esta mañana hablando por teléfono a Mariano, y que es la primera jueza, es una jueza del juzgado de Junín, que es muy contundente en un aspecto de la ley, y que es la primera vez que alguien es tan contundente en su sentencia sobre este aspecto de la ley, que es el choque que se va a dar entre el reglamento federativo y la ley. Pero bueno, todavía no llegamos ahí, vamos a empezar. La ley tiene por objeto, sobre todas las cosas, hacer lo que la AFA y las federaciones en general de distintos deportes nunca han hecho. A pesar de que aquellos que sostienen y sustentan el poder dentro de las federaciones y confederaciones del deporte en la República Argentina, los más poderosos sí se munen de lo que es el beneficio de la indemnización y por o bien formación o bien por mecanismo. Y ellos le llaman indemnización. Y nosotros, en la interpretación jurídica que le dimos dentro del Congreso de la Nación, lo que hicimos es llamar compensación, porque no hay daño. Entonces, lo que usted me hace cuando me aporta lo que me corresponde por el derecho de formación, es lo que hace, me compensa a mí por el trabajo realizado. Lo primero que ustedes van a tener como objeto en la ley es que la presente ley es para asociaciones civiles sin fines de lucro y para simples asociaciones. ¿Y por qué simples asociaciones? Porque con los tiempos que nosotros vamos marchando, tenemos un problema muy serio, que es la falta de ordenamiento dentro de asociaciones civiles, que son todas lo mismo, y alguna falta de instrumentaciones, de papeles y ordenamiento jurídico de esas asociaciones por falta de recursos y por falta de asistencia profesional, por no poder recurrir económicamente a esa asistencia. Cuando hablamos de profesionales, hablamos de contadores, hablamos de abogados, escribanos, etcétera, etcétera. Y después define, la ley define a la característica peculiar de la formación deportiva como el adiestramiento, ordenamiento y perfeccionamiento de la calidad y la destreza deportiva, involucrando en la práctica de una disciplina amateur o profesional. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la disciplina deportiva, cualquiera fuere su modalidad, se va a considerar como una sola a los fines de la ley. ¿Por qué? Y porque va a surgir algunas disciplinas, como el hockey, por ejemplo, que ahí está la doctora Sosa que puede hablar, que en un caso va a ser el hockey sobre hielo y va a ser la Federación Argentina de Hockey sobre Hielo, en otra va a ser la Federación Argentina de Hockey sobre Patines y otra va a ser la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped. Entonces, van a decir, bueno, para esto, no. Para la ley es hockey. No importa la modalidad en que esta expresión deportiva se manifieste. El artículo 5 dice que el derecho de formación deportiva se adquiere cuando el deportista se haya inscrito federativamente a fin de representar a la entidad deportiva en confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones con personería jurídica reconocida. Y acá vamos a empezar con los problemas que se presentan permanentemente ante la justicia y que los poderosos permanentemente, cuando contestan demanda, se especializan en objetar. Cuando nosotros hablamos de que estén afederados, no estamos hablando de que estén afederados a AFA, a la Federación Argentina de Hockey, a la Unión Argentina de Rugby, o a la Federación Argentina de Béisbol, o a la Federación Argentina de Boxeo. Lo que estamos hablando es que
entidad formadora lo que hace es competir bajo el lazo de una federación que puede ser la Liga Casildense de Fútbol, o la Liga Rosarina de Fútbol, o la Liga de Lincoln de Fútbol, o la Liga Entrerriana Paraná Campaña de Fútbol. No la AFA. No hay monopolio. Nosotros hemos desvirtuado el monopolio. Bien. Entonces, se va agregando gente al baile. Ahí veo un cartel que alguien está pidiendo ser admitido, así que admítalo, pobre persona que está queriendo entrar. Es feo estar esperando. Bueno, esto es el primer conflicto que se nos va a presentar. Los fallos hasta este momento son uniformes, únicos, en su pensamiento y en su criterio. Y han abrazado este concepto de manera tal que lo han avalado aún. Y lo que fundamentalmente dice los jueces y destacan de la ley es la característica de una ley integradora. Y utilizan siempre ese término, la integración. Bien, el artículo 6 va a decir lo siguiente. Es aquel que se encuentra comprendido entre el año calendario, no aniversario, del 9º cumpleaños del deportista al año calendario del 18º, ambos incluidos. ¿Por qué esto? Fundamentalmente porque la idiosincrasia argentina y de los clubes hace que desde muy pequeños los chicos comiencen a formarse en diversas disciplinas deportivas. Ni hablar del fútbol. Pero, ¿qué ocurre? La FIFA, cuando legisló entre los 12 y los 18 y los 21 años, con la posibilidad de extender el reclamo hasta los 23, por una razón, es la realidad que ellos ven. La FIFA tiene un par de anteojeras en su cabeza que no les deja ver más allá que ese sector de la Europa central, ni siquiera la Europa no central, sino la Europa central, y ellos creen que el mundo es eso. No existe otra cosa. El mundo es eso. El mundo es Inglaterra, España, Francia, Alemania, por ahí Holanda, que en último tiempo, y por ahí aparecería Bélgica. Pero después lo demás, y bueno, lo demás que se arreglen, porque no pesan. Pero cuando tienen que venir a buscar deportistas, toman un avión o un barco y vienen a Sudamérica. Pero no conocen la realidad de Sudamérica. Y quienes legislaron, lamentablemente, durante mucho tiempo en la FIFA, vivían ajenos a cualquier realidad. Y lo que hacían era dictar normas para simplemente establecer aún más su poder. Y no enfrentan realidades socioeconómicas que debían haber enfrentado. Bien, ¿por qué? Ustedes basta con entrar en el club que se les antoje del fútbol. River Plate, Racing, Independiente, Rosario Central, Newell's Old Boys, el que quieran, en las páginas web, y van a ver que las escuelitas de fútbol que esos clubes tienen empiezan a los 6 años. A los 6 años. Y esto quedó demostrado en Unión Totora Fútbol Club contra River Plate. River Plate en su página web citaba a los menores a los 6 años. Y entonces nosotros le dijimos en la demanda y contestación de demanda y a la apelación, ¿cómo usted me va a objetar a mí algo que usted mismo está promocionando? Usted mismo lo está diciendo. Y así se lo hizo saber primera instancia, segunda instancia y la Corte. Y ni que hablar de los fiscales, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Lo peor que le ocurrió a ellos es el artículo 7º. Y el 8º. ¿Por qué? El 7º porque nosotros le dijimos que esa compensación podía ocasionarse en 2 estadios del acto jurídico. Uno, que es la transferencia de derecho federativo, y otro es
el consentimiento del contrato o novación del contrato. Es decir, firmo un contrato, finaliza ese contrato, firmo otro contrato o novo el contrato. Es decir, firmo este contrato, voy a poner el caso del estudio, que fue el caso Goltz, Paolo Goltz, en donde firma un contrato con Gimnasia y después, antes de terminar ese contrato, firma un nuevo contrato novando ese contrato. ¿No es cierto? Entonces, vamos a tomar el periodo de ese contrato y vamos a empezar con el otro periodo cuando novó ese contrato. Bien. Esto es así, no hay duda. Bien, esto, ¿te imaginan ustedes a los clubes más poderosos? Hablemos de Boca Juniors, River, Independiente, Racing, no les gustó para nada. Se pusieron locos, pero de atar. Pero el otro que viene es cuando nosotros le dijimos, mire, en ninguna legislación de la República Argentina deportiva ni de otra característica se define qué es un contrato profesional. Por lo tanto, nosotros en esta ley vamos a definir qué es un contrato profesional. Y se nos ocurrió nada mejor que decirle que es aquel que estipule una retribución mensual al deportista que sea igual o superior al salario mínimo vital y móvil, bien se trate de un contrato de trabajo, de una locación de servicio, de una beca, de una pasantía o cualquier otra modalidad o forma jurídica de vinculación entre el deportista y la entidad deportiva. ¿Se imaginan ustedes cómo los pelos de los pocos que podían tener los dirigentes comenzaron a caerse? Pero no en el fútbol. Los problemas vinieron por otro lado, que son el tenis, el voleibol, el básquetbol, el rugby, etcétera, 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 donde disfrazan la relación laboral bajo figuras jurídicas que no tienen pero absolutamente nada que ver con la realidad. Ustedes van a encontrar en el voleibol becas que superan los 6.000 o 10.000 dólares por un semestre y que no tienen ningún contacto con la realidad. Es un contrato de trabajo. Bien, recordemos siempre que esta relación deportiva entre deportista y club, desde el año 69, con un famoso plenario 125 de la Cámara Nacional de Trabajo, la relación del deportista con el club se estableció como una relación laboral, es decir, un contrato de trabajo especial. De ello ahí vendrá la ley 20.160 y el primer convenio colectivo que salió en el año 75. 473/75, hoy es el 577/09. Bien, cuando nosotros hablamos de la compensación, decimos que esa compensación es el concepto de otorgarle al club la posibilidad de redimirse en la tarea que ha tenido y disfrutar de algo muy pequeño, pero algo de lo que ese deportista en su etapa profesional va generando. Esto para nada afecta al deportista, para nada, esto es entre los clubes. El artículo 9 dice que el obligado al pago debe hacerlo dentro de los 30 días. Nadie cumple con esto y después protestan, chillan. Hay que ver las contestaciones de demanda que tienen, Mariano lo conoce bien porque hemos hablado sobre esto. A veces son interpretaciones que realmente son delirios, no interpretaciones en las contestaciones de demanda. El artículo 10 dice que el derecho de formación deportiva es irrenunciable. Y acá sí tengo que pasar a explicar y que ustedes me entiendan lo que yo estoy diciendo. Nosotros hemos basado la construcción de esta ley en la experiencia que nosotros hemos tenido y recogido durante 20 o 30 años que llevamos con Ricardo
y que llevaba Giselle o Augusto, que nos colaboraron con nosotros en la confección de esta ley, y que sabíamos qué era lo que pasaba, sobre todo en el interior del país. ¿Y qué era la cosa? Y la cosa era muy sencilla. Cuando captaban un talento deportivo, esos cazatalentos que andan por allí, no iban al club a negociar, a ver cómo lo hacían, cómo arreglaban esto, de qué manera lo hacían. Lo que hacían es contactar a los padres o a los familiares de este deportista para que fueran a presionar de cualquier manera, aún con la mayor violencia, para que dejaran libre a este chico y que de esta manera ellos se pudieran apropiar del mismo y entregarlo a un club y hacer pingües negocios con todos estos temas. Bien, cuando nosotros pusimos esto es porque los dirigentes, ¿qué nos decían a nosotros? Los dirigentes nos decían, miren, por favor, dentro de la ley pongan algo que nos cubra de los socios y de los padres de los deportistas, porque vienen y nos presionan de todas maneras. Y yo voy a poner un ejemplo personal. Cuando nosotros estábamos con el juicio de Totoras, de la Unión Fútbol Club de Totoras, hasta la televisión de Rosario y de Totoras, comenzó a poner al padre, al tío de Nicolás Domingo y a Nicolás Domingo para que fueran contra los dirigentes del club de Unión Fútbol Club y prácticamente que le rompieran la sede. Y yo les di la solución. Mire, la ley es muy clara. La ley dice que este derecho que tiene el club, no los dirigentes, el club, es irrenunciable. Y si usted no acciona por ese derecho, el que va a poner la plata a pedido de un socio o a través de la demanda de un socio, va a ser usted y toda la comisión directiva porque usted no cumplió con la responsabilidad que la ley le obliga a cumplir. Es más, con la modificación actual del Código Civil, se hace aún más severa esta ley en este aspecto. El dirigente tiene que cumplir con eso. A ver, y yo lo pongo claramente. Supóngase que un socio de Boca Juniors hoy se presenta ante la justicia porque no reclamó los derechos de formación de no sé quién puede ser, que está jugando en All Boys, o está jugando en Independiente, o está jugando porque AFA saca una reglamentación muchos años después en donde dice que entre pares no se puede reclamar el derecho. Con esta ley en la mano, el socio puede hacer que la comisión directiva tenga que pagar de su bolsillo ese derecho que nunca han reclamado por determinado jugador a un par o a un inferior. Mire la importancia que tiene esta ley. Si alguno quiere voltear una comisión directiva, lo primero que tiene que iniciar una demanda con estas cuestiones. Herraier, avivalos de Ferro, que te felicito por el logro que han tenido, pero avivalos. Pueden tener algunos dolores de cabeza, te advierto. Bien, el artículo 11 dice que el plazo de prescripción es de 2 años. Y acá tenemos que aclarar algunas cosas. Dice que es 2 años, pero en conjunto la ley tenemos que hablar de 2 años a partir del vencimiento de los 30 días que tiene el club reclamado para pagar, ¿no es cierto? Igualmente yo tomo las precauciones porque los jueces, como no tienen el manejo de estas cuestiones, pueden llegar a declarar la prescripción mucho antes. Y después empieza el artículo 12 con un tema que es bastante complicado, que dice que en el caso de la celebración del primer contrato profesional, el plazo de prescripción se computa a partir de la registración del referido contrato en las confederaciones, etcétera, etcétera. Y en caso de que no se registre, que la ley obliga a que se registren los contratos, el plazo de prescripción se computa a partir de la fecha de celebración. Para el pago de todo concepto por parte del organizador de un evento nacional o internacional, el plazo de prescripción se computa a partir de la fecha del torneo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros con certeza vamos a saber
entre los primeros 4 clubes de competencia quién es el acreedor a la compensación por derecho de formación. Bien, el artículo 13 concede 6 meses más después de los 2 años a las confederaciones, federaciones o uniones en el caso de que el club no haya iniciado las acciones para iniciar la confederación, la federación o la unión, la acción para la compensación. Y una vez que la confederación la reciba, debe repartirlo entre todas sus afiliadas con el fin de que alimenten lo necesario para formar nuevos atletas. El artículo 14 es donde empiezan los problemas en todas las demandas y es permanentemente atacado, y acá quiero ser muy específico. En el fallo este que yo acabo de mencionar de Mariano, la jueza, en una sentencia muy buena, aclara muy bien todos estos puntos porque a su mano tenía todos los otros sentencias que han venido que son muy buenas, sobre todo María Grande y el Polideportivo, una del Civil y Comercial 7 de Paraná, son excelentes, como han estudiado el tema. Y dice que vencido el plazo ante la falta de reglamentación federativa, esta ley es de aplicación definitiva. Pero vamos a leer la primera parte, la parte general. Y la parte general dice que las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas y uniones deben incorporar en sus reglamentos el derecho de formación deportiva en un plazo de 6 meses, desde la entrada en vigencia de esta ley y en los siguientes casos. Voy a omitir esto y voy a leer algo que escribió la jueza de estos autos que tienen a Mariano preocupado. Y dice, los autos son Club Social y Deportivo Villa Francia contra Club Atlético Independiente, es en el juzgado de Junín, y la jueza dice, en lo que al fútbol se refiere, luego de la vigencia de la ley de la AFA, la AFA, el 18 del 10 del 18, sancionó en los términos del artículo 14 de la ley su boletín especial número 5551, titulado Reglamento de Compensación por Formación de Jugadores Jóvenes en el ámbito del fútbol argentino. Se observa que la oportunidad de reglamentar el procedimiento federativo para el reclamo de los derechos patrimoniales referentes a la formación del deportista por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, escuchen esto, fue extemporánea, es decir, trascendieron los 6 meses que señala la ley, lo que por sí mismo determina su no aplicación, vuelvo a repetir, su no aplicación frente a la propia letra de la ley que así lo determina. Sin perjuicio de ello, para el caso de considerar que tiene valor el reglamento, pese a la demora de su dictado, existen otros motivos que me llevan a la no aplicación del boletín en caso de marras. Así, señalo nuevamente el objeto de la pretensión actoral. De la misma se infieren 3 hechos generadores de derecho de recompensa. Uno es el primer contrato profesional celebrado por el señor Toni con la demandada. Fíjense la violencia y la contundencia con que esta jueza se sienta sobre este artículo. Y ahora empezamos con los incisos del artículo. El inciso A dice que vencido el plazo de los 6 meses y ante la falta de reglamentación federativa, esta ley es de aplicación definitiva. ¿Cómo incurrió en no aplicación esto la AFA? Primero por capricho, después por soberbia y después por ignorancia. ¿Por qué? Primero por capricho porque decían que la ley era una ley que no era operativa y que debía ser reglamentada. Error, ni siquiera se preocuparon en saberlo. ¿Por qué? Por ignorancia.
porque debían saber que esta ley iba a correr sí o sí por los fallos. Pero aparte de eso, lo otro, por su soberbia. ¿Por qué? Porque dijeron que esa ley no tenía ningún valor, que lo que realmente operaba eran los reglamentos de FIFA, que eran incorporados a la AFA a través de su estatuto y de su reglamentación. Esto le está costando a todos los clubes un gran dolor de cabeza. Bien, el inciso B dice, en aquellos casos en los que no estén contemplados expresamente en el reglamento federativo, esta ley se aplica supletoriamente. Y en el caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto en esta ley y el reglamento federativo, esta ley se aplica supletoriamente. Y dice, se aplica la norma más favorable para el titular del derecho de formación deportiva. Es decir, que el juez en ese momento lo que tendrá que hacer es evaluar si aquello que requiere o no es lo que debe aplicar. Y en el caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto en los reglamentos de distintas federaciones, se deberá aplicar la norma más favorable para el titular del derecho de formación de partido. Y después dice en el artículo 15, la reglamentación federativa debe establecer un procedimiento de ejecución eficaz que contemple, en caso de incumplimiento, sanciones deportivas y pecuniarias que no pueden ser inferiores a las establecidas en la ley, y en los casos en que exista reglamentación federativa, pero su ejecución se torne abstracta, la entidad titular del derecho de formación deportiva podrá peticionar ante la justicia ordinaria y peticionar ante un tribunal arbitral autónomo independiente fuera del ámbito federativo y especializado en materia deportiva, sin que sus efectos sean oponibles a terceros. Y acá empieza todo un tema. Porque quienes leen solamente este artículo se creen que se debe primero agotar la vía administrativa para poder recurrir a la justicia ordinaria. Y todos los fallos, blandiendo el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 31, y habiendo leído, aunque sea el resumen de la teoría pura de Kelsen y la prelación de las leyes, entonces, ¿qué hacen? Todos los fallos. Dicen, mire, si quieren venir, no hay necesidad de que agote la vía administrativa, porque realmente no tienen un tratamiento eficaz, porque cuando la ley le dijo intégrense a la ley, nunca la integraron. Por lo tanto, encima, lo que ustedes declaran como organismo para resolver conflictos, ni siquiera lo contempla, por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino en sus estatutos. Él le dio ejecución de competencia y jurisdicción a un órgano que no figura para resolver conflictos. Pero aparte de eso, en el artículo, en sus propios reglamentos y en sus estatutos, la AFA dice que ellos no pueden intervenir cuando hay conflicto de intereses. Un desastre jurídico, la verdad no sé quién los asesora, pero es lamentable. Bien, sigue el artículo diciendo que una ejecución de bienes abstracta cuando vencido el plazo de 30 días no se ha dado curso al reclamo, o bien cuando transcurridos 6 meses de iniciado el mismo no se ha dictado resolución definitiva. La presentación del reclamo ante la federación respectiva interrumpe la prescripción de la acción establecida en esta ley. Pero aparte hay otra cuestión. Si ustedes supónganse que para evitarse cualquier dolor de cabeza o un trasnochado juez que diga alguna barbaridad, plantean ante el COMET, que es la primera instancia de AFA, que el COMET es un organismo administrativo, no tiene nada que ver, está para otra cosa, está para brindar información, no es otra cosa. ¿Qué pasa? Y usted le plantea la 27.211. El COMET le dice, no, nosotros no actuamos sobre esa ley porque la desconocemos. Solamente actuamos sobre mi reglamento. Pero fíjense que acá viene la otra cuestión. Si ustedes van al reglamento de AFA, se van a encontrar con un reglamento que discrimina por un lado, cercena derechos por el otro y crea un estatus jurídico
de primera calidad y segunda calidad, es decir, personas de primera y personas de segunda. Y dice, por ejemplo, que entre Independiente, Boca, Racing, todo lo que están en la primera A o la Liga ahora, no pueden reclamarse entre sí. Pero no solo eso, sino que los que están en la Liga no pueden reclamar hacia abajo. Solamente lo pueden hacer los de abajo hacia arriba, pero solo una vez. En formación, solo una vez. Bueno, la ley es muy sabia, es muy rica en todas estas cuestiones y las interpretaciones caprichosas que algunos defensores de los clubes hacen hasta ahora han dado, les ha dado un dolor de cabeza en la justicia nacional y vemos que cada vez se confirma y se afirma más el criterio que nosotros hemos aportado en la ley. Así que hay innumerables fallos y algunos que están por salir que apoyan nuestra tesitura. Lo dejo a Ricardo a partir del artículo 17. Bueno, gracias Norberto. Bueno, Norberto explicó de la ley todo el régimen general. Ahora vamos a ver las particularidades de la ley. Entonces, dijimos, el régimen general recién lo explicó Norberto, beneficiarios de los clubes, asociaciones civiles o a simples asociaciones, pueden estar o no afiliados a una liga, afiliada a su vez a la AFA, son irrenunciables estos derechos. Bien, con esa base, ya luego empieza a desarrollar las cuestiones específicas, tanto para los deportes individuales como para los deportes colectivos. Arranca con los deportes colectivos. Acá una cosa que recién explicó Norberto, para terminar de ver el mapa que estuvimos explicando, llegamos a la ley 27211 y a partir de ahí el fútbol, como él bien dijo Norberto, reacciona y dice, bueno, vamos a acotar los beneficios que está dando la ley 27211 a los clubes más pequeños y hagamos nuestro propio reglamento. ¿Se acuerdan que había hecho el boletín 3886, era el anterior al 2015, que nunca se puso en práctica? Entonces saca un nuevo boletín de AFA, para que lo tengan presente, porque lo tienen que tener presente si llevan un tema de estos, es el boletín 5551. Y a su vez el procedimiento en el COMET, como explicó Norberto, es el boletín 5770. Argentina pasó de ser un lugar de incumplimiento severo de todo lo que tiene que ver con los derechos de formación hasta la ley, hasta convertirse en el día de hoy en el país que mejor tiene reglamentado el tema de derecho de formación en todo derecho comparado. Primero, porque la ley que estamos hablando es única en el mundo. Lo que hay en otros países son reglamentos federativos sobre el tema de derecho de formación en el ámbito nacional. Podemos encontrar alguna ley, como la ley Pelé en Brasil, que le dedica 1 o 2 artículos a este tema, y poca cosa más. Casi todo es por reglamentos. Acá en Argentina es por ley, porque no es para una disciplina deportiva, como explicó Norberto, sino para todos los deportes, en la medida que se den las circunstancias que ahora vamos a ver. Por lo tanto, cada uno después, si tiene un cliente para llevar estos temas, tiene que ver lo que dice la ley primero, pero hay algunos resquicios que a veces es conveniente ir por la reglamentación de AFA. Hay que estudiar bien los temas y buscar qué nos conviene más. Teniendo en cuenta que la ley, en términos generales, es mucho más beneficiosa para los clubes formadores. Bien, hecho este panorama, tenemos que en el básquet, en la Confederación Argentina de Básquet, incorpora la ley como reglamento interno. Así que el básquet aplica plenamente la ley y tiene un propio tribunal que resuelve las cuestiones de derecho de formación, tribunal específico. Bien, ahora vamos a las particularidades de la ley. Dijimos deportes colectivos, deportes individuales. Los deportes colectivos se accede, como Norberto explicó con el artículo 7, a este beneficio de los clubes beneficiarios, de las asociaciones civiles que son beneficiarias, cuando el deportista, porque esto es para todos los deportes, firma su primer contrato profesional o cuando firma cada nuevo contrato de trabajo. Entonces, si Orsini, el 9 de Boca,
lo transfiere Lanús a Boca, ¿es aplicable esta ley? Sí, por supuesto, porque es todo ámbito nacional. Jugador, club de la transferencia de los dos clubes argentinos, clubes que son los beneficiarios del derecho argentinos. Entonces tenemos que aplicar la ley. Ya digo, puede ocurrir que en algunas cosas te sirva más el reglamento de AFA, ténganlo presente, pero en principio es la ley. Entonces, se le vence el contrato el chico, el de River, el de ahora Ferreira, y firma uno nuevo. ¿Corresponde? Sí, por supuesto, como aplicó Norberto, es un nuevo contrato y empieza de vuelta el derecho para los clubes formadores. O sea, cada vez que firma un contrato profesional, el club beneficiario tiene derecho a reclamar. Bien, entonces, primer contrato. Y sucesivos contratos, al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el beneficio económico? Bueno, la ley establece que hay que tomar dos parámetros para mensurar la compensación en favor de los clubes formadores. Por un lado, es el monto de la remuneración que va a percibir el deportista. Entonces, tiene un contrato de 5 años, vamos a poner la ficción que gana 5 millones de pesos al año, porque gana, no sé, 300 y pico, 400 al mes. Entonces, 5 millones al año, es un contrato de 5 años, son 25 millones de pesos. Ese es el monto que vamos a liquidar. Por un lado, ese parámetro. La remuneración entra todo. Entra no solo el salario mensual, entra el derecho de imagen, prima de contratación, todos los rubros remuneratorios que tiene un futbolista. Se toma lo que va a ganar en todo el contrato y hay que prorratearlo por el porcentaje que le va a corresponder. ¿Y cómo hacemos el prorrateo? Bueno, todo el derecho de formación es el 5% del negocio jurídico. Entonces, es el 5% de todo el contrato. Fenómeno. Acá que estaríamos hablando, si ganaba 25 millones, estamos en lo que va a ser toda la formación, son 2,5 millones de pesos, ¿no es cierto? Porque es el 5%. Ahora, ¿cómo distribuimos ese 5%? Bueno, entre todos los clubes que formaron al futbolista, al deportista, entre sus 9 y 18 años. ¿A cuánto? A 0,50 por cada año de formación. Entonces, sumamos 10 años a 0,50 por año, tenemos ese 5%. Entonces, este chico se formó en el club Defensores de Merlo. Estamos haciendo cualquier ejemplo. Estuvo registrado para este club jugando fútbol sala, papi fútbol, o lo que fuera, a los 9, 10 y 11 años son 3 años. Por lo tanto, si estuvo afiliado a una liga, a la Liga del Oeste de fútbol sala, infantil, lo que fuera, pero tiene que estar afiliado a una liga. Si estuvo jugando sin competir, sin estar registrado, no hay derecho. El derecho es siempre que el club esté afiliado a una liga. No hace falta, como dijo Norberto, que sea una liga vinculada a AFA. Puede ser una liga la que fuera, pero tiene que estar constituida esa liga y el club tiene que estar afiliado a esa liga. Entonces dijimos, el 1,5%, bien, ¿sobre cuánto? Sobre 2,5 millones. Entonces ahí nos va a dar el porcentaje que podemos reclamar, que si no hago mal la cuenta, serían 750.000 pesos, ¿no? Porque si 2,5 millones es el 5, el 1,5 sería 750.000 pesos. Bueno, así funciona este beneficio en Club de los Formadores que le podemos asegurar que es un enorme ingreso para la mayoría de ellos, cosas que nunca reciben un beneficio por todo el trabajo que hacen. Entonces es justo, el espíritu de la ley es, mira, mientras sean amateur el deportista no hay nada que compensar, porque vos estás haciendo tu labor. Ahora, si llega el deportista a la crema de la disciplina deportiva y pasa al profesionalismo, entonces el 5% del negocio que genere, sea por el contrato de trabajo o por la transferencia, hay que distribuirlo entre los clubes formadores. Así que este beneficio es recurrente, porque si este club formó a Orsini por 3 años, firmó un contrato ahora, dentro de 3 años firma un nuevo contrato y otra vez vuelve a cobrar el 1,5 de lo que gane Orsini en su nuevo contrato. Así que, como vemos, muchos de nosotros podemos estar vinculados a cualquier club de barrio, cualquier club de la categoría que fuera, cualquier club de una liga regional,
que pueden recibir este beneficio. Hay que estar un poco atentos a los contratos que firmen. Pueden firmar un contrato no solo con un club de primera, sino de la categoría que fuera. Firma un club con un contrato con Almirante Brown, fenómeno. Veamos quiénes son los formadores de este jugador para hacer ese reclamo. Y la otra forma de percibir, dijimos, primer contrato, cada uno de los nuevos contratos o el precio de la transferencia. Acá lo mismo. ¿Cuánto fue la transferencia? $1 millón. Fenómeno. Hay que distribuir el 5%, o sea, 50.000, entre los clubes formadores. Y así se plantea el reclamo. Muchas veces iniciamos la demanda como monto indeterminado, porque no conocemos ni el precio de la transferencia, ni lo que gana el jugador. Entonces, esto va a surgir luego, la determinación del monto con la producción de la prueba. Cuando pidamos la prueba informativa a la AFA, o la documentación en poder de la parte contraria, un perito, contador, bueno, para determinar cuál es el monto del negocio que estamos reclamando, sea el contrato de trabajo, sea el precio de transferencia. Bueno, si supongamos que el chico a los 10 años jugaba los sábados en Ferro y los domingos al fútbol infantil en un club de Moreno. ¿Ese año qué pasa? Bueno, ese año se reparte ese 0,50 a prorrata, el 0,25 para cada uno de ellos. Ese año puntual, ¿no? Nadie pierde, todo el que lo formó le corresponde cobrar su beneficio. Bueno, en el chat hay una pregunta. Un buen ejemplo es el de Lautaro Martínez, en el cual Racing le tuvo que dar un porcentaje de su venta al Inter de Italia, al Club Liniers de Bahía Blanca. Liniers no está afiliado a la AFA, pero sí la Liga Bahiense. Perfecto. Francisco, este es un ejemplo, pero lo que estás dando es muy bueno para que entendamos el concepto de afiliado indirecto. El Club Liniers está afiliado a la AFA en forma indirecta. ¿Por qué? Porque este Club Liniers está afiliado a la Liga Bahiense de Fútbol. La Liga Bahiense, a su vez, está afiliada al Consejo Federal de la AFA. Por lo tanto, la afiliación directa es los clubes que participan en las competencias organizadas por AFA. Los de Primera Nacional, los de Primera, de Metropolitana, los que están compitiendo en los torneos organizados por la AFA son los afiliados directos. Todos los afiliados, algunas de las más de 200 ligas que hay en todo el país, son afiliados indirectos, pero están relacionados con AFA porque en el fondo su liga está inscripta en el Consejo Federal. Ahora, vamos de a uno, está muy bien lo que plantea Mariano, dice que ese caso, como había nota de internacionalidad de Lautaro, se resolvió por el reglamento de transferencia de FIFA, porque había nota de internacionalidad de Lautaro Martínez, no estamos hablando. Perfecto, muy buena la acotación, Mariano. Esto supongamos que la transferencia hubiera sido interna, lo que estamos planteando, como dijimos, cualquier transferencia, como dijimos, el de Ramírez, Juan Ramírez, transferencia de San Lorenzo a Boca. Ahí, esto es todo nacional, y acá entraría quien estaba afiliado, como sí, Mariano. ¿Puedo aprovechar para hacer una consultita ahí respecto a esto? Sí. Porque la ley lo que determina es que el obligado al pago es el club de destino en el caso de transferencia nacional, ¿no? Sí. En ese caso, si hay transferencia, pues yo concretamente el tema que estoy llevando ahora es un primer contrato y renovaciones. Sí. Si hubiese transferencia, uno puede reclamar por la transferencia y a su vez reclamarle por el contrato laboral. Muy bueno, Mariano, lo que vos decís. Muy bueno, y no te puedo dar respuesta. Yo te puedo dar mi opinión. Mi opinión es que sí. La realidad es que hay dos sentencias de primera instancia, una en Santa Fe, no, la de Santa Fe de Cámara, y en Capital es primera instancia, que dijeron que no. La verdad que sin ningún fundamento serio. Bueno, porque no sé qué, porque pone primer contrato, o sucesivos contratos, transferencia o nuevos contratos. Esa O la interpretan como disyuntiva, es una u otra. Y en realidad no es que está enumerando, es en esta causal, o en esta causal, o en esta causal. Y con la interpretación de la norma, pareciera que deberían ser las dos. Lo concreto que hasta ahora esas dos sentencias dicen que corresponde una de las dos. Sin mucho criterio, porque tampoco la ley dice, si eso fuera lo que dijera la ley, tendría que establecer
o al de las dos, y cómo el juez debe determinar cuál aplicar. No sé cuáles son los casos, no tengo idea. Pueden haber interpretado que es como un enriquecimiento Sí, seguramente. porque el hecho generador es el mismo y como estás Sí. cobrando 2 veces por lo mismo. Sí, efectivamente, Digo, seguramente. por No lo pusieron como argumento. Y pensando en voz alta, es lo que se me ocurre. Sí. No lo pusieron. Solamente con la O la interpretaron como es una u otra. Con eso les alcanzó en ambos casos. Cosa que en realidad son negocios jurídicos distintos. Tal cual. Así que debería Una estar, cosa, obvio. una cosa es la transferencia que cobra y ninguna otra duda. cosa el contrato laboral en donde no intervino el club Ninguna duda, cedente. de origen, sería Está que claro. del que se fue. Está claro. Bien, entonces... Gracias, Ricardo. No, nada. Bueno, para cerrar un poquito esto, dijimos transferencias, y después en la ley hemos visto una serie de cosas que, como decía Norberto, quizás llevar tantos años en esto, nos permitió ver lo que pasaba en el ámbito internacional. En el ámbito internacional se utilizan algunas figuras para desbaratar el derecho de los clubes formadores. Uno de ellos es, por ejemplo, en vez que fuera un precio de transferencia, se hace pasar como el pago de una cláusula de rescisión. Entonces, si pagás una cláusula de rescisión, ¿corresponde o no corresponde el derecho de formación? Bueno, FIFA, después de muchos años, hay un caso de Vélez contra la Lazio por el jugador Zárate, que dice que sí, pero no lo pone con total claridad. Aquí la ley es muy concreta, dice, si se paga la cláusula de rescisión, ejemplo, Alario, cuando se va a Alemania, él paga la cláusula de rescisión del club alemán. Y aquí entraría la ley nacional, porque la ley dice que cuando es pago de cláusula de rescisión, corresponde el derecho de formación, pero el obligado en ese supuesto es el club de origen, el club en el cual el futbolista recibió el contrato. ¿Por qué? Porque es el que va a recibir el dinero. Y además, como puede ocurrir que el que pague es de otra jurisdicción y evitar que la FIFA el día de mañana diga no corresponde, entonces la ley dice, pago de cláusula de rescisión corresponde. ¿Quién lo tiene que pagar? El club de origen. En este caso lo debió haber pagado River a sus clubes formadores, como por ejemplo San Lorenzo de la localidad de Tostada, por ejemplo. Así que las cláusulas las pone expresamente, vieron que es muy usual que a veces el club le debe $500.000 al futbolista. Entonces, ¿qué hacen? El futbolista se quiere ir. Bueno, llega a un acuerdo. Renuncian a la deuda a cambio de quedar libre y el jugador va a otro país y cobra unas cantidades mejores y él prefiere renunciar. Bueno, si hay una compensación, una condonación de deuda, también se paga el derecho de formación. O sea, si aparece un empresario, Bragarnik o quien sea, obviamente en teoría está prohibido, pero en la práctica se hace. Pero aparece Bragarnik y dice, mira, pongo $500.000 por el 50% del jugador, y podés detectar esto, el club formador puede reclamar, por más que no sea una transferencia, por más que no sea una cláusula de rescisión. Si un tercero interviene en el negocio, el club formador también es beneficiario de ese derecho. Bueno, como vemos, la idea es cerrar el círculo para el cual el club beneficiario no le desbaraten su derecho con distintas maniobras. Llega un peso porque generó un dinero este jugador, listo, el 5% de ese peso va para los clubes formadores, a dividirlo. Pasamos a los deportes individuales. Como siempre hablamos con Alberto, a veces tuvimos reuniones con la Federación Argentina de Tenis y de otros deportes, de esgrima, cualquier deporte individual. Estos son deportes colectivos los que recién hablamos. Deportes individuales, que puede ser el tenis, puede ser el ciclismo. ¿Qué pasa? También se prevé la ley que los clubes formadores de estos deportistas cobren un derecho. ¿En qué circunstancias? Bueno, en aquellos eventos deportivos en los cuales el premio que se dé por todo concepto supere los 36 salarios equivalentes a 36 salarios mínimos vital y móvil, si los premios, por ejemplo, el Abierto de la República de Tenis, por supuesto lo supera ampliamente, si ocurre eso, los 4 finalistas podrán cobrar sus clubes formadores entre los 9 y 18 años, porque los 9 a 18 años es el periodo formativo,
a prorrata, se divide en favor de estos clubes. Por ejemplo, el Abierto de la República dio en premios alrededor de unos $500.000 la última edición. Entonces el organizador debe agregar un 5%, siendo unos $25.000, y debe distribuirlo entre los clubes formadores de los 4 finalistas. Entonces, en cabeza de cada finalista va a haber unos, en este caso estamos hablando puntual, unos $6.250 para distribuir en los clubes que formaron a ese tenista entre los 9 y 18 años. Digo, para que sepan también que hay deportes individuales que pueden cobrar. Por supuesto, no solo es el fútbol, como dijimos, esto en el básquet, en el hockey cuando hay profesionalismo, porque como dijo Norberto, el contrato no hace falta que firme un contrato de trabajo formal. Lo que importa es que el club le pague, no importa bajo qué concepto, como ayuda, lo que fuera, le pague un monto mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil. A partir de ahí, por más que formalmente no se celebró un contrato de trabajo, corresponde al club beneficiario recibir este derecho. Últimas 2 cosas, y después si hay alguna pregunta de lo que la ley fija. Uno es cuando el club obligado se presenta en el juicio y presenta información falsa, incorrecta, ¿qué es cuándo suele ocurrir? Y bueno, obvio, solo presenta el contrato registrado en AFA, cuando el verdadero monto está, a veces no está registrado. A veces sí, a veces no. Entonces, cuando vos le pedís la prueba en poder de la otra parte, te presenta solo el formulario de AFA y no completo, se le puede aplicar del monto de condena un 25% de sanción penalizadora por haber proporcionado información incorrecta. El último tema es la jurisdicción... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a eso? Sí, ¿O querés sí. que te la haga después? No, dale. ¿Estamos acá? Vamos. No por desconocimiento, ¿no? Porque uno no está tan en el tema. En el caso mío, concretamente, AFA acompañó los contratos y está el formulario ese de AFA y después también está el contrato. Cuando vos mencionás que si solo acompaña el formulario, ahí cabría la multa, es decir, no estaría el contrato escrito con todo el resto de las cláusulas que pactan, porque yo siempre me queda la duda si efectivamente el contrato que me acompañan, es decir, si no hay otro contrato por afuera en negro que no está blanqueado, que seguramente pueda existir, pero eso es de imposible prueba, ¿cómo hago para...? Claro. Por eso, mira, en principio... Sí, perdón. No, que en principio la AFA está presentando todo lo que está registrado, es todo en cascada. La FIP empezó a apretar a los clubes, que tenían que registrar todo, no solo el formulario, sino también los contratos que antes se llamaban privados. Hoy en principio se registra todo, en principio. Entonces, la AFA te va a proporcionar posiblemente todo lo que haya. Si hay algo en negro por afuera, es cuestión, como vos decís, de prueba, y olvídate, no lo vas a poder probar. El punto de la sanción es cuando vos pedís informes a la AFA y pedís documentación en poder de la otra parte. Entonces, la otra parte, cuando contesta demanda, ¿qué hace? Te presenta solo el formulario. Y después la AFA te manda el formulario más la otra parte. Entonces, ellos proporcionaron ahí una información incorrecta. Y ahí acreditás que es incorrecta, insuficiente, y ahí pedís la multa. Lo ideal a veces es pedir la multa junto con la demanda. Eventualmente, para el caso eventual, listo, bueno, sería mejor. Hoy hablábamos con Norberto de ese tema, sí. Justamente en el caso concreto coincide, es decir, el formulario, los montos que figura de sueldo anual, coincide con el contrato. Independiente no me acompañó nunca los contratos. De hecho, yo hoy en día pienso de si hice bien o inicialmente en la demanda no ofrecí informativa a la AFA, documental en poder de tercero que se oficie a la AFA para que acompañe los contratos. Yo no lo había ofrecido. Y después amplié, antes de que comparezca, antes de que se traiga el liti, ofrecí esa prueba. Cuando Independiente contesta, no acompaña nada. Es decir, no pagaron los 30 días, no me contestaron la carta de documento intimando el pago, contestaron demanda y no acompañaron los convenios. Yo había pedido los 36 salarios mínimos vital y móvil. Como después oficié a la AFA y la AFA lo acompañó,
la jueza lo que me dijo en la sentencia es que en definitiva los contratos los tenía y iba a tomar los montos. Y esa era una duda que yo le planteaba a Norberto de si consideraba que igualmente entiendo o no, porque yo decía, bueno, más allá de todo, es como que te conviene, si sos club deudor, no hacer nada, no pagar nunca, esperar. Muchos clubes ni tienen idea de todo esto, no lo reclaman nunca, se le prescribe. Y si los contratos son mayores a lo que te dan los 36 salarios mínimos vitales, perdón, si el contrato es el monto del 5% es inferior al 36 salario mínimo vital y móvil, te lo acompaña. Entonces, quizás tuvieron la suerte que nunca se lo reclamaron, y si eventualmente se reclamaron, me obligaste a meterte un juicio, tuve que tramitar un juicio de 2 años, y después me agarré, me acompañé a tomar, me dieron 25.000 pesos por ese primer contrato, porque son contratos bajos. Entonces yo lo planteaba, digo, que a la jueza esto lo debería aplicar como una multa, una penalidad al club, de que hizo caso omiso, de que me obligó a meter la demanda, que esto o lo otro, que no me acompañó, a aplicar los 36 salarios mínimos vitales móvil. Sí, lo que pasa es que ahí vos tenés la posibilidad de la prueba informativa a la AFA, y que te meten en un juicio como cualquier juicio. Después estarán los intereses, las costas, es parte del paquete que tiene que pagar aparte. La penalidad está solo prevista cuando la parte presenta información incorrecta. Si Independiente te hubiera presentado solo el formulario y la AFA tenía el formulario más un privado, eso es incorrecto. Entonces ahí sí. ¿Coinciden los montos? Igualmente considerás que es... Si coinciden los montos, ¿cómo? Sí. Si coinciden los montos no tenés nada que reclamar. Solo... O sea, digo, si Independiente hubiese acompañado solo el formulario, y AFA acompaña formulario y contrato, pero el formulario coincide con el monto del contrato. Sí. Entiendo de que no hay inexactitud. Puede o no. Puede ser que el contrato privado, entre comillas, esté la prima, esté en un montón de rubros que no están previstos en el formulario. Pero si están previstos, no habría inexactitud y no podría aplicar. No, por eso. En la medida que sea igual, no, claro. Bueno, yo difiero en ese sentido, porque la ley, en el artículo, habla de la inexactitud. Y el hecho de negar, incluso en la contestación de demanda, con todas las articulaciones, la presentación de los contratos, me parece que debería por lo menos intentarse el reclamo, justamente porque ellos no aportaron absolutamente nada, absolutamente nada. Y como habla de inexactitud, yo pediría que por lo menos la multa del artículo 27 se le aplicara al club, porque la ley lo considera. Yo no estoy diciendo, en este caso puntual, estamos hablando en general, no de este tema puntual. De este tema puntual, si no presentó nada, bueno, se puede plantear que esto es más que inexactitud, no presentó nada. Encima vos lo ofreciste como prueba y se presume que lo que vos, digamos, estás reclamando, ellos lo están admitiendo. Lo que pasa es que 36 sueldos justamente, le conviene no presentar nada. Pero sí que vale la pena intentarlo. De ahí es otra vez un gris que tiene la ley, ¿sí? Inexactitud quiere decir, si no, está en el paquete de no presentar nada, ¿no es cierto? Que es razonable que así sea. Roberto, y ahí podría plantearlo por los 3 contratos, ¿no? No, podés plantearlo por lo que la ley dice, son el 25%. El 25% se entiende sobre el monto de la indemnización. Vos tenés una serie de indemnizaciones por contrato, porque a vos te fueron poniendo contrato por contrato, te fue llevando, cada periodo te fue haciendo el 5% de la jueza. Bien, buen criterio. Cuando aúna todo, dice, bueno, ahora le aplico una multa por el 25% de la totalidad, usted va a tener que pagar un 25% más por haberse negado a presentar los contratos. Lo que pasa es que lo que yo veo en la demanda y en este juicio específicamente, y se lo recomiendo a todos los abogados, que hay 2 cosas que son fundamentales en la presentación de demanda de esto. Primero, hay que exigir la pericial contable en el club. Y la segunda, hay que llamar a declarar como testigo al jugador. Hay gente que se niega y dice, no, porque al jugador... Mire, yo la verdad no soy flexible en eso. Al jugador hay que llamarlo y decirle, mire, acá me está diciendo que a usted le están pagando 100 pesos. ¿Esto es verdad? A ver, yo te pongo el caso de Totora.
al jugador Problema decir que ese. le pagaban 25.000 pesos por mes, cuando en realidad estaba cobrando 500.000. ¿Cómo lo vas a descubrir? La única forma es que lo traigas al jugador al juicio y que declare. Vení y declará. Y esto es algo que le digo a todos los abogados. No menoscaben prueba. Pónganla toda. Después que se la concedan o no es otro tema. Pero la pericial y que el jugador venga a declarar, háganlo. ¿Sabe por qué? Para evitar las maniobras dolosas de los clubes y de los dirigentes que están ocultando información, que aún presentan en la AFA como declaración jurada y muchos de ellos ni siquiera, aún con la declaración jurada, presentan la realidad de los contratos que tienen adentro del club. Ustedes con la experiencia de que tienen han podido producir pericial contable en el club, pues yo me imaginé ir a hacer una pericial contable a Independiente. Digo, me matan. No, ¿qué te mata? No te mata nada. ¿Quién te va a matar? Vos sos abogado, nosotros. No, ya sé, pero digo, eso, como dice Roberto, hay que pedirlo siempre. Tu caso independiente puntual siempre tiene juicios independientes porque te dice nosotros estamos, había una causa penal por una serie de razones y está toda esa documentación en un juzgado penal, te dan vuelta con eso. Pero sacando esa particularidad, por supuesto la pericial contable, claro que va. Y te lo hacen y te aseguro que con exactitud sale el dinero que cobra cada jugador. Bueno, si parece, porque así vamos haciendo, si son muy extenso, el último artículo es el tema de la jurisdicción, que es otro logro de la ley. ¿Por qué? Porque, bueno, como siempre, acá en general, al ser una compensación, no hay un contrato que vincula al club beneficiario con el obligado al pago, entonces, en principio, las normas de procedimiento dirían que es competente la jurisdicción del club demandado, ¿no es cierto? Bueno, la ley establece una opción. Primera opción dice que uno puede elegir un tribunal arbitral especializado, autónomo, independiente, especializado en temas de derecho deportivo, tribunal arbitral, o la justicia ordinaria, pero a opción del demandante de la sede jurisdiccional del club que demanda o la del demandado. Entonces, como decía Norberto, un club de Chivilcoy tiene que demandar a Vélez por un contrato. El club de Chivilcoy, Independiente de Chivilcoy, puede iniciar su demanda en los tribunales, creo que son de Mercedes. Chivilcoy no sé si tienen, supongamos Mercedes. No es necesario que vaya a Capital, a los juzgados nacionales, siempre va en fuero civil todo esto, así que es un logro porque hemos tenido, por ejemplo, un club de Catamarca está reclamándole a San Lorenzo, San Lorenzo dirá, bueno, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Tengo que poner un abogado allá? Nada, arreglemos, te ofrece menos, y plan de pago, y quizá el club de Catamarca le convenga. O sea, está hecho con un grado, la medida de presión, para que el club beneficiario inicie en su jurisdicción para, en algún modo, alentar, si se quiere, entre comillas, al incumplidor a llegar a un arreglo. Y la prescripción de todo esto son 2 años, desde que se produjo el hecho. Así que, bueno, esto es la ley, sepamos que está lo de AFA para tenerlo presente, como a veces hay que estudiar en los 2 temas, pero en principio la ley es mucho más beneficiosa para los clubes. Así que si hay alguna pregunta, la hacemos, y si no, ¿te parece, Eduardo? Cerramos, salvo que haya pregunta. Bueno. Perdón, sí, puedo... Sí, por favor. El tema de la prescripción, ¿sí? Es decir, por ahí no lo ejecuto en función de un primer contrato, pero sí puedo ejecutarlo en función de un segundo o de un segundo club eventualmente. Perfecto. Se ajusta nada más a cada uno de los actos jurídicos específicos. Perfecto, perfecto. Te pudo haber pasado que el primer contrato, creo que en tu caso, Mariano, es así, el primer contrato, el club no se dio cuenta, y te llaman a vos a los 3 años cuando ya renovó. Entonces podés ir solo por el segundo contrato, porque es cada nuevo contrato. Efectivamente. Sí, perfecto, sí. Excelente. Muchísimas gracias. No. No veo más preguntas en el chat. Realmente es
La verdad, una obra de arte la ley, ¿eh? Es una obra de arte, no. Muchas gracias. No sé si se les escapó algún resquicio, pero no, Sí, no, alguna cosa se les alguna, pero no veo, no veo que por dónde se puedan escapar, Sí, más allá de desconocer o decir es abstracto, no lo aplico porque no me gusta, sí. cosa que pasa en el derecho argentino. Con el procedimiento laboral de provincia pasó así. La Corte dijo que una ley dictada por las cámaras casi por unanimidad no es operativa. O sea, no sé dónde está ese instituto de la operatividad de las leyes dispuestas por el Poder Judicial. O sea, salen las leyes pero no son operativas. Bueno, acá parece que la AFA tiene ideas, o algunas ideas parecidas. Ahora, qué importante, ¿no? Yo la reflexión que hago es, qué importante que es que las leyes las escriban quienes trabajan en los temas. O sea, porque están todos los detalles, la competencia, la prescripción, con los 6 meses más para el otro. Bueno, ni hablar, en cada párrafo se ve, y lo que es todo lo que vivimos diariamente, no solo en el ámbito del derecho deportivo, en todos los ámbitos de la vida, de los resquicios a los que estamos acostumbrados para escaparnos del cumplimiento de la ley, ¿no? Como, sí, transferencia, no transferencia, rescisión, ocultamiento, Fraude. simulación, fraude, lo que se les ocurra acá. Pero mira, Eduardo, permitime que te diga algo. A veces con Ricardo nos sentamos y siempre decimos que en algún momento nos van a tirar un auto encima o nos van a caer con, no sé, con un sablazo o algo por el estilo, ¿no? Porque la ley es muy, muy buena. Pero ¿sabés el mejor logro que tuvo la ley? Lo mejor de todo, ¿sabés qué? Que obligó a la AFA a reconocer que le tenía que pagar a los clubes. Claro. Es que la ley es terminante, es clarísima. ¿Qué podemos decir? No existe el Estado de Derecho, las leyes no tienen valor porque no nos gustan. O sea, de hecho pasa, pasa, Pero lo sabemos todos. Las leyes no Eduardo, existen. Eduardo, lo que vos estás diciendo es la defensa general de los clubes que tienen que pagar. ¿Cuál es el planteo? Inconstitucionalidad. Porque no sé por qué les afecta su derecho al patrimonio. 2, te dicen pero esto dicen, que el Congreso no es competente para tratar estos temas porque esto lo reglamenta, es derecho deportivo, tiene su especialidad y lo tiene que reglamentar la federación. Hay estos planteos, obvio, pero te digo, esta ley tuvo mucha suerte de encontrar a los primeros jueces y fiscales, sobre todo, que se pusieron los pantalones. Porque si los primeros 3 hubieran dicho, bueno, es cierto, la especificidad, y esto excede, y no sé qué, porque perfectamente, como vos estás diciendo, en otros ámbitos ocurre, esta ley quedaba en nada. Acá fue determinante los primeros 2 o 3 fallos, y los que siguieron tomaron esos fallos. Así que hoy es una bola que ya está. No se puede tener, sí, como bien decíamos, aspectos puntuales. Cosa que hay para debatir porque es cierto, la ley da para interpretar. Pero pasó ese primer filtro de que te la desmorone la justicia. Por suerte, pasó eso. Pero en la línea de lo que vos decís, después la justicia, vos decís, ¿cómo interpretás esto? Es la ley. Entonces, como antes explicaba Norberto, leyendo parte de los dictámenes fiscales o de los jueces, pero con contundencia, de diciendo, pero ustedes, ¿quién se piensa, palabra más, palabra menos, a los clubes? ¿Quién se piensa que son? ¿Que van a estar por encima del legislador porque no les gusta la ley? Bueno, y lo que decía Norberto es totalmente realista. No existía el derecho de formación hasta esta ley. Esta ley, pasamos, como decíamos, de la nada a ser el país donde más posibilidades hay para un club beneficiario, porque lo tiene a la carta. Tiene la ley, es para todos los deportes, y la AFA en algún punto hizo una reglamentación que a veces beneficia a los clubes formadores. Decimos una nomás. La ley dice que va de 9 a 18 años el periodo formativo. La AFA, siguiendo lo que dice la FIFA, dice de 12 a 23. Entonces, hay un rango ahí de 19 a 23 años que la ley no incorpora. Entonces, ahí te conviene ir por AFA. Entonces, si vos como formador
de un futbolista de 19, 20 años y hace una transferencia de Vélez a River, te conviene ir por AFA. Entonces, hoy llegamos al punto que en Argentina es el lugar donde mejor está regulado estos derechos en favor de los clubes beneficiarios. Y aparte un pico de negocio, vos imaginate, estos ponen, bueno, aparte de otras cosas, pero suponete vos de 12 a 21. Entonces, de 12 a 21 tenés una demanda que la podés instalar en AFA si te convienen los montos. Generalmente, solo en una sola oportunidad puede convenir y en la demás todas convienen a la ley. Pero le podés iniciar en ordinario de 9 a 12. Claro. Es decir, que le planteas 2 juicios. Entonces, sí, porque es el más favorable. La ley claro, más favorable entonces, claro, por eso. Entonces, esto es lo que pasa, ¿te das cuenta? Son tan tontos, porque otra cosa no se puede decir, que no se dieron cuenta ahora están acomodando algunas cosas, te aclaro, porque hay alguna cosa que la están modificando de facto. Hacen algunas menciones en algunos boletines, bueno, vamos a considerar los clubes de Babi, bueno, vamos a considerar algunas cosas están teniendo. Pero vos fíjate una cosa, ustedes en Ferro tienen Ojeda. Sí, estaba pensando recién en Martín Ojeda. Que Ojeda está a préstamo y puede ser comprado el 50% de Ojeda por Godoy Cruz por $500.000. Resulta que Ferro ahora no puede demandar, si asciende a primera división, no puede demandar ni a Racing ni a Godoy Cruz. Ajá, eso por el reglamento de AFA, que no permite que reclames, pero sí puedes ir por la ley ordinaria. La ley ordinaria claro. Sí, Ojeda estuvo muy chico, o sea que no sé cuántos años, pero se fue a los 18, se fue sin un peso, o sea, no cobramos nada por Ojeda. No. Y bueno, ahora no sé cuánto puede llegar a valer realmente. Con la en este momento el 50% del pase son $500.000. Sí, con el 5% son $25.000 que se lleva a Ferro. Pero ese chico va a terminar en Europa, va a tener una transferencia grande, o sea, ahí vamos a tener más para reclamar. ¿No? Y aparte, yo lo que miro es que hay una cantidad enorme de casos, de posibilidades, porque esto es un reclamo, es cantidad y cantidad y cantidad de jugadores. Sí, hasta ahora la ley le costó salir, pero ahora está saliendo. Mirá, yo te puedo decir algunos casos que tengo yo, otros casos que tiene Ricardo, que están ahí, ya a salir. Me parece que lo que es fundamental en este momento sería darle con todo a la enseñanza y a la difusión de las acciones. Así que, bueno, vamos a ver si podemos convocar a los clubes, a los clubes de barrio, por ahí armar algo. Y bueno, y también a otro nivel, en otros colegios provinciales, no sé cómo están organizados, si han ido por la provincia en otras charlas. Mira, Norberto preside el Instituto de Derecho del Deporte del Colegio San Martín. Y ya hemos hecho una charla ahí, en algún otro lugar sí, pero bueno, dentro de los 20 y pico de colegios de provincia quedan la mayoría sin esta charla. Sí. Bueno, eso podemos ver con los otros presidentes, ver dónde podemos armar o armar algo conjunto entre varios colegios. Realmente la posibilidad del Zoom es muy interesante, pero es impresionante porque la cantidad de jugadores que hay hoy puede ser una variable de muchísimos. Una pregunta respecto al tribunal. Vieron que hablamos en el artículo, creo que el 29, el de la jurisdicción. Sí. Establece lo del que justicia ordinario ante un tribunal arbitral. Sí. Estaba funcionando, dijiste, Norberto, ¿no? ¿Es la Sí. Tiene 50 árbitros. Tiene 50 árbitros de toda la disciplina. Bien, creo que ese fue, entonces, ¿ustedes no lo habían dado en el colegio de abogados de ahí de Capital una charla? Me parece que yo fui ahí. Y consulta, a ver, si uno solicita, no sé cómo funciona, es decir, para pedir... Mirá, tiene una página. El reclamo ahí. Tiene una página web. ¿Y que saca un laudo y ese laudo se puede ejecutar después en la justicia? Como cualquier laudo.
Por cualquier lado Por arbitral. cualquier lado. Es un laudo arbitral que le emite un tribunal especializado en deporte. Pero es un arbitraje como cualquier otro. Los clubes están respetándose si unos no comparecen. No, justamente este es el tema. Mirá, lo que hablamos, esto, digo, cortamos, se está haciendo muy extenso para que no sea muy largo, o cuando quieran. ¿Sabe cuál es el tema? Es que el club, ¿qué quiere? Patear el juicio todo lo que pueda. Lo que te pasó a vos, 2 años, y si puede 4 es 4. Pide un exhorto diplomático a la FIFA para que mande el reglamento que no sirve para nada, pero hay jueces que te lo dan. Entonces, si vos hablas de arbitraje, que en 2 meses tenga laudo y que tenga que ejecutar, pero obviamente, como cualquier arbitraje, debe ser voluntario por la parte, por más que vos lo convoques, cuando lo convocás, el otro te va a decir, mira, disculpame, anda a la justicia. No es vinculante. Porque si hay voluntad de pago, en la mediación prejudicial hay arreglo. Gracias. Bueno, Un abrazo. Eduardo, un abrazo grandote, a ver cuándo nos vemos. Bueno, espero verlos pronto presencialmente y vamos organizando más cosas. Bueno, aunque la sea charla comemos un pancho con la Coca-Cola. Espectacular, espectacular. Bueno, Gracias Un a gusto todos. siempre. Gracias. Un abrazo. Gracias, Eduardo. a todos. Y gracias al Gracias, colegio por chicos. eso. Gracias a todos. Chao, chao, gracias.